Bienvenido a tu canal Mate Easy. Espero que te encuentres muy bien y que todo te esté saliendo de la mejor manera. Yo me encuentro muy bien y el día de hoy quería compartir contigo el primer video de la serie Los casos de factorización. Quédate conmigo y aprenderás el factor común monomio. Para entender el factor común monomio, consideremos un ejemplo de nuestra vida cotidiana. Buscando a mi mamita en Facebook, saludos a mi mamita, encontré que tiene 130 amigos y de esos 40 tenemos en común. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 40 personas que están en la lista de amigos de mi mamita y también están en mi lista de amigos. Ahora, con ese ejemplo cotidiano, busquemos los factores de dos números. En primer caso, los del 45. ¿Y qué son los factores, profesor Hernán Darío? Pues simplemente son los términos de una multiplicación que me dé 45. En este caso, el 9 y el 5. Hemos encontrado así de sencillo los factores del 45. ¿Y qué tal si encontramos los factores del 27? Es decir, los miembros de una multiplicación que me dé 27. En este caso, el 9 y el 3. Observa que 9 por 3 me da 27. Ahora, ¿qué tal si encontramos un factor común, es decir, un factor que esté en la lista de factores del 45 y que también esté en la lista de factores del 27? Sería fácil observar que el 9 es el que cumple esta condición porque está en los factores del 45 y está en los factores del 27. Y el 5 y el 3 son los factores no comunes en estos dos números. Ahora bien, hagámoslo con letras. ¿Qué tal si encontramos los factores comunes entre a a la 4 y a a la 2? Un poquito más difícil, ¿cierto? Pero no te preocupes. Lo primero que haremos será escribir ese a a la 4 como a la 2 por a la 2. ¿Y qué has hecho, profesor Hernán Darío? Pues sencillo. Lo único que hice fue factorizar ese a la 4, teniendo en cuenta una sencilla propiedad, que los dos nuevos exponentes sumados me den el exponente inicial. En este caso, si sumo 2 más 2, me da 4. ¿Y qué tal si expresamos ese a la 2 como 1 por a a la 2? Recuerda que todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Ahora, ¿eres capaz de identificar el factor común? Es a la 2 que se encuentra en los factores del a a la 4 y también está en los factores del a a la 2. ¿Y cuáles son los no comunes? Pues sencillo, ese a la 2 y ese 1. Ahora bien, habiendo entendido esto, vamos a aplicarlo en un polinomio. Me piden que factorice el polinomio 2x a la 2, y a la 3, menos 6x, y a la 2, más 8, y a la 4, más 4x a la 2, y a la 2. Y como primera medida, vamos a determinar cuántos términos tiene este polinomio, entendiendo que los términos son los elementos que están separados por sumas o restas. En este caso, un término, dos términos, tres términos y cuatro términos, lo que quiere decir que nuestro polinomio tiene cuatro términos. Ahora bien, observemos si en los factores literales hay alguno que se repite en todos los términos de mi polinomio. Observemos primero la x. Está en el primer término, está en el segundo término, está en el cuarto término, pero no está en el tercer término. Por lo tanto, no es un factor común. Observemos ahora el caso de la y. Está en el primer término, está en el segundo término, está en el tercer término y está en el cuarto término. Lo que quiere decir que ese es un posible factor común. Y ahorita veremos cuál es. Ahora, queremos hallar los factores numéricos. Lo que haremos será factorizar nuestros términos del polinomio. Así, el primero nos quedaría 2x a la 2, y a la 2 por y. Aquí el 2 es un número primo, lo bajamos igual. Y el y a la 3 lo hemos factorizado como y a la 2 por y a la 1, que sumando 2 más 1 me da 3, que era el exponente inicial. Recuerda, el 1 en el exponente no es necesario colocarlo, sin embargo, ahí está. Nuestro segundo término nos queda menos 2 por 3, x y a la 2. Aquí factorizamos el 6 como la multiplicación de 2 por 3 y el y a la 2 lo dejamos igual. Ahora bien, el tercer término nos queda 2 por 2 por 2, y a la 2 por y a la 2. Lo que hicimos fue factorizar el 8 como la multiplicación de 2 por 2 por 2 y el y a la 4 como la multiplicación de y a la 2 por y a la 2. Y nuestro cuarto término nos quedaría más 2 por 2, x a la 2, y a la 2.
aquí hemos factorizado el 4 como la multiplicación de 2 por 2 y el y a la 2 simplemente lo dejamos igual. Observa que como la x no era un factor común, simplemente la dejamos igual en todos los términos. Ahora bien, es más fácil identificar cuál es el factor común en nuestro polinomio. Es decir, el factor que se repite en todos los términos del mismo. ¿Qué tal si observamos que el 2 está en el primer término, está en el segundo término, está en el tercer término y está en el cuarto término? Lo que quiere decir que el 2 es un factor común para mi polinomio. Y ahora observemos el caso de la y al cuadrado. Está en el primer término, está en el segundo término, está en el tercer término y también está en el cuarto término. Lo que quiere decir que el factor común de mi polinomio es 2y a la 2. Y lo escribiremos fuera de un paréntesis para dentro del paréntesis escribir aquellos no comunes. Yo les llamo el baile de los que sobran. Únanse al baile de los que sobran. Observa que el 2 lo hemos reunido aquí fuera del paréntesis y lo mismo hicimos con la y al cuadrado. Y dentro del paréntesis van a quedar los términos no comunes. El primer término nos quedaría x a la 2y, que surge de estos términos no comunes. El segundo término nos quedaría menos 3x, que surgió de estos términos no comunes. El tercer término nos quedaría más 4y a la 2, que surgió de la multiplicación de 2 por 2, que eran no comunes, y el y a la 2 también. Y nuestro cuarto término nos quedará más 2x a la 2, que surgió de los dos términos no comunes. Ahora que tenemos esta respuesta, hemos factorizado nuestro polinomio. ¿Y por qué se le llama factor común monomio? Pues date cuenta que el factor común es un solo término y a las expresiones algebraicas que tienen un solo término se le llama monomio. Y así hemos resuelto nuestro primer ejemplo de factorización. Vamos al segundo. El ejemplo número 2 me pide que resuelva la factorización del polinomio 16 x a la 3 y a la 2 menos 8 x a la 2y menos 24 x a la 4 y a la 2 menos 40 x a la 2 y a la 3. Un ejercicio que saqué del álgebra de Baldor. El tormento tuyo soy yo. El tormento tuyo soy yo. Esos ejercicios que nos dieron más de un tormento. Pero no te preocupes, que aquí estamos para resolverlo. Lo primero que haremos será determinar que el polinomio es de 4 términos y factorizaremos los coeficientes de sus términos. Así, el primer término factorizado nos quedaría 8 por 2, 2x a la 3, y a la 2. He factorizado el 16 como la multiplicación de 8 por 2. El segundo término nos quedaría menos 8 por 1, x a la 2y. He factorizado ese 8 como la multiplicación de 8 por 1. El tercer término nos quedaría menos 8 por 3, x a la 4, y a la 2. He factorizado ese 24 como la multiplicación de 8 por 3. Y el cuarto término nos quedaría menos 8 por 5, x a la 2, y a la 3. Observarás que he factorizado el 40 como la multiplicación de 8 por 5. Ahora, factoricemos la parte literal, con lo que nos quedaría 8 por 2, x a la 2 por x, y por y. Factoricé el x a la 3 como x a la 2 por x a la 1 y el y a la 2 como y por y. Recuerda que aunque no se le coloca el exponente, este es 1. Ahora, el segundo término nos queda así, menos 8 por 1, x a la 2, y. No fue necesario factorizarlo, simplemente dejé el x a la 2 igual y dejé el y igual. El tercer término nos quedaría así, menos 8 por 3, x a la 2 por x a la 2, y por y. Hemos factorizado el x a la 4 como x a la 2 por x a la 2 y el y a la 2 como y por y. Y el cuarto término nos quedaría menos 8 por 5, x a la 2 por y a la 2 por y a la 1. Simplemente hemos dejado el x a la 2 igual y el y a la 3 lo factorizamos como y a la 2 por y a la 1. Ahora bien, será más fácil identificar los factores comunes en los términos de mi polinomio, que serían, observa, el 8, que está en el primer término, está en el segundo término
está en el tercer término y está en el cuarto término. Observa más detenidamente y te darás cuenta que el x a la 2 también aparece en todos los términos de mi polinomio. Y por último, la y, que está en el primer término, está en el segundo término, está en el tercer término y está en el cuarto término. Por lo tanto, el factor común sería 8x a la 2y, que lo escribiremos fuera de un paréntesis, así. Y dentro del paréntesis, los factores no comunes, aquellos del baile de los que sobran. Date cuenta que el 8 lo reunimos como factor común. Lo mismo hicimos con el x a la 2 y lo mismo para la y. Y dentro del paréntesis, aquellos factores que no fueron comunes. El primer término, 2xy. Date cuenta que ese 2 no fue factor común, esa x tampoco lo fue, y lo mismo para la y. El segundo término nos quedaría menos 1. Observa que el único factor no común fue ese 1. El tercer término nos quedaría menos 3x a la 2y. Observa que ese 3 no fue factor común, que ese x a la 2 tampoco, y lo mismo para la y. Y nuestro cuarto término sería menos 5y a la 2. Observa que ese 5 no hace parte de los factores comunes y ese y a la 2 tampoco. Y así hemos factorizado nuestro segundo polinomio del álgebra de Baldor. Espero que este video haya sido de tu agrado y por sobre todas las cosas de tu provecho. Si te gusta el contenido, recuerda comentarlo, compartirlo, darle like y suscribirte, que es de grandísimo apoyo para mí y a ti no te cuesta mucho. Espero verte en el próximo video y que Dios te bendiga.